Amigos, un gusto en saludarles nuevamente en este día. Nuevamente me encuentro con el profesor Kurt Noedin. Aquí estamos nuevamente para llevarles una entrevista, la cual vamos a desarrollar algunos puntos que son muy importantes para el profesor Kurt. ¿Qué tal, Gracias. profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido acá. Gracias por invitarme a tu programa Entre Amigos. Como sabes, a mí me conocen en redes como el profe Tourette. Bueno, acá estoy para, digamos, presentarme, para que tú estás interesado en conocer un poquito mi vida. Eh, Dale, soy todo tuyo Cada vez que te para que me hago expliques. alguna entrevista, es una cadena de conocimientos que me llevan a aprender mucho. Yo me sorprendo siempre lo mucho que me gusta entrevistar para aprender tú. Porque siempre me dices, yo quiero entrevistarte porque aprendo mucho. Y me sorprende tener tanta sabiduría, pues no me la creo, no me la creo, No te la crees. no me la creo. Profesor, hay una pregunta que te quiero hacer y es Dime. la siguiente. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a escoger este camino, a estudiar economía? Ujú. ¿Y cuáles fueron tus razones? Eso es muy interesante, porque muchos creen que los economistas, o nosotros economistas estudiamos porque queremos hacer plata, porque queremos ser grandes ministros. Quizás muchos de mis compañeros lo han hecho por eso. Uno de ellos dijo, yo estudio economía porque es una forma de ser mejor administrador. Yo en realidad no estudié ni por ser ministro, ni por trabajar en el Banco Central de Reserva, cosa que nunca postulé, ni siquiera por ser asesor económico. O sea, en realidad, mi interés en economía fue un problema ético. Yo en el colegio, probando alemán, fui tan expuesto a una severa crítica racional marxista que comencé a dudar en mi existencia si yo tenía justificación de existir siendo supuestamente un explotador. Eso me llevó a preguntarme por la raíz última de explotación, que era la plusvalía que se extrae del trabajador, y si esto realmente era cierto, esta acusación que nos hacían a nosotros, a los que más o menos tenemos una contrapropiedad, o si esto que yo creía debe ser falso, pues no encontraba por dónde estaba el error, ¿no? Eso me lleva a estudiar economía. Para mi sorpresa, en la universidad donde estudié, no voy a mencionar su nombre para no desprestigiarla, este, no se vio una respuesta. O sea, se implementó muchos cursos de eh, historia crítica del Perú, que se basaban en un enfoque marxista, de sociología, entonces sociología social, que se basaba en un enfoque socialista. Un pequeño curso dictado por el profesor Volker Kafka de Micrograph dio la luz de que muchas de las respuestas de las dudas que yo tenía se solucionaban por medio de la teoría marginalista, que es una revolución en la economía. Pero no se entendía filosóficamente el punto. Nunca se me presentó a ningún autor de la escuela austríaca, Hayek, Mises, demás. Claro, lo que comprendo es que todas las ciencias que veía estaban bajo un marco, bajo una ética, una visión marxista. Si Marxistas, por lo estudiabas menos, economía, estaba bajo de una ética marxista. una ética Si marxista, estudiabas sociología, correcto, en lo que eran, digamos, las partes de ciencias sociales. En economía en sí hay un enfoque muy, con el decano que tuve yo, después eso cambió con el otro decano, pues el decano era un enfoque muy, digamos, imagínate que se estudiara como si fuera una gran iluminaria a Daniel Carboneto, que fue el que inspiró a Alan García I. Esa era, digamos, la teoría ortodoxa más nueva que se suicidaba, porque fue el non plus ultra, que fue lo que llevó al fracaso de Alan I el Perú, ¿no? Entonces era muy tirado para la izquierda, ¿no? Toda la teoría de la dependencia, CEPAL, era, digamos, el dogma que predominaba. y Clarker, no, se llama tu profesor. Claro, Volker Kafka, Ford Clarker, Kafka, 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 Kafka. fue el que te dio luz para... Sí, Volker Kafka, Skinner fue mi primera luz, que es en parte el que inspiró el libro El otro sendero, Hernando de Soto, muchos no lo saben, que Volker Kafka, mucho es lo que dijo Hernando de Soto después, lo escuchamos en clases antes de Volker Kafka, fue en realidad el que leyó, inclusive el Capital Semilla se los consiguió Volker Kafka, Hernando de Soto, y bueno, él me dio Z luces, pero también él era de la escuela de Chicago, también bastante mainstream, matemático, poco filosófico, muy cienticista, y me faltaba ese lado humano, ¿no? Ese lado humano que comprendiera el ser humano de manera integral, pero que no fuera marxista, ¿no? Porque, digamos, muchos que dicen los marxistas es que son los grandes humanistas. Está de moda decir yo no soy comunista, yo soy humanista, ¿no? Ahora que estamos en la actual. Pero en realidad marxismo es muy materialista, muy antihumano, pero se las dan de humanistas, y pues yo veía que esto no era cierto y no encontré una alternativa. La única alternativa que había al comunismo, el lógico impositor del fascismo, pero no quería esa solución tampoco, o sea, era como negarme a mí mismo, porque tuve una discapacidad, Claro, ¿no? exacto. Entonces, Dejabas de existir en una... después, terminando la universidad, el último año, fue todo el evento de la estatización de la banca, el movimiento de Mario Vargas Llosa, y gracias a un grupo pequeño, liderado por Federico Salazar Bustamante, es que descubrí a Hayek, luego a Mises. Ah, por el Sí, periodista fue el Federico Salazar periodista conociste Federico Salazar, que es un gran a estos tipos intelectual de austriaco. pensadores. Lo descubrí, es más, justo en uno de mis viajes que hice por esa época, porque nosotros realizamos intercambios a Alemania,
me pidió que le trajera el libro de Menga, que no había por ningún lado. Había en Venezuela algo, porque acá en Perú no había absolutamente nada. Y le traje toda la colección de escritos de Karl Menger, toditas en alemán, ¿no? Porque él En habla alemán. alemán. Yo también, ¿no? Ah, el señor Federico habla alemán. Sí, él estuvo en el colegio peruano de Holanda, el tercero Ah, qué secundario, sí, bueno, sí. interesante. Y de ahí lo conozco, ¿no? Y él quedó encantado de trajer a los originales, todo, ¿no? Y bueno, es así como en realidad la Escuela Austriaca de Economía vino a darme una respuesta ética, filosófica, social a mi inquietud de si yo era, digamos, personalmente culpable por las injusticias que yo veía que había en el Perú, ¿no? Pero a la vez, esa Escuela Austriaca me dio una respuesta alternativa, junto con Frank Kafka. Eh, la respuesta alternativa consiste en entender al Perú como una especie de apartheid. Ok, Esta palabra me la enseñó el profesor maestro Alberto Mansuetti, un apartheid de 2 pisos, ok, donde los de abajo no son los pobres, sino son los que no tienen contactos políticos, los que no se organizan políticamente, los que no tienen la energía ni de organizarse políticamente, los pisados, ni tienen la energía de asociarse políticamente. Y los de arriba no son los ricos, sino son los que se organizan políticamente, ya sean ricos o pobres, porque un pobre puede tener contactos en política, ser bien atendido en el Estado, un rico también, si tiene contacto. Si no tienes contacto, acá en Perú, aunque seas, digamos, blanco, lo que quieras, no te discriminan. claro, exacto. Entonces, los de arriba, que son los que organizan política, son los que, digamos, compiten por el control del Estado, no busca de poder, pero no por el poder, no es la búsqueda de poder por servir mejor, no busca de poder para valerse los reglamentos, las ordenanzas, de las leyes, para digamos, sacar del mercado a unos, que son la competencia, o privilegiar a ciertos clientes políticos, de uno mismo de esa manera. Entonces, a la izquierda, asociada a la derecha mercantilista mala, que se coluden, se reparten los ministerios, pues sabido que el Ministerio de Economía pertenece a tal asociación de los empresarios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, pertenece a otra gente, se reparte políticamente el ejecutivo y cada uno busca su satisfacción de sus clientes políticos y conviven en una asociación inmoral bastante perversa para el Perú, porque en esa lucha por repartirse un pedazo de la torta más grande, un porcentaje más grande de la torta, en esa lucha se achica toda la torta. Y todo el Perú sale perdiendo. Claro, cada uno de ellos tiene un pedazo más grande, pero una torta que cada vez es más chica. Entonces, esto lo logró romper Fujimori. Ok. Esto lo logró romper Fujimori porque logró que ya no se pelearan por el control de empresas públicas, etc. Y de esa manera comenzó a haber un shock de renta, un shock de competitividad, un shock de desarrollo. Pero, lamentablemente, la mala constitución de Fujimori hizo que el subsuelo, tal como mandaba la constitución del 79 y como es tradicional en la constitución peruana, fuera confiscada, los subsuelos, por el Estado. Siguió siendo confiscada por el Estado. Quiere decir que Fujimori, Respetó ese punto pero sí, socialista, ¿no? exacto, un punto socialista. Que viene de la colonia, en realidad, un mercantilismo colonial, ¿no? Claro, entonces, ¿en qué espectro político podría entrar Fujimori? Fujimori un neoliberal mercantilista. Neoliberal, Mercantilista. mercantilista. Es decir, Un neoliberal que usó el neoliberalismo como herramienta de equilibrar el caos que había económico, que apenas un salto de desarrollo, frenó todo, frenó la reforma del Estado para volverse mercantilista, volverse a repartir el poder y los recursos hacia el control del ahora, Estado. de esas reformas que hizo Fujimori, podemos ver beneficios, Sí, pero sí, no para todos. definitivamente, la reforma de Fujimori dio un gran beneficio a mucha gente. Hay mucha gente, o sea, muchos jóvenes, yo he hablado con muchos, inclusive emergentes, que dicen, no, yo gracias a Fujimori que pude sacar empresas, o sea, hubo más libertad para esa empresa. Otros murieron, otros crecieron. Dentro de esa apertura no económica, murieron, se publicaron y otros crecieron, sí. otros crecieron. Pero en general hubo ¿Por qué tanto una odio a apertura Fujimori? de crecimiento. ¿Por qué tanto odio a Fujimori? En parte porque lamentablemente don Alberto tenía pues una tendencia a favorecer su propia gente y valerse de ¿Ya fue corrupto o malas no fue prácticas. corrupto? A ver, corrupto en el sentido que el poder no lo usó para vencer a todos, quizás, yo creo que sí. O sea, corrupto en el sentido que robara de las arcas del Estado, yo creo que no. Yo creo que es lo que muchos dicen, ¿no? Al final la riqueza que él hizo fue en parte, sí es corrupción, pero digamos, fue parte de donaciones, digámoslo así, no son donaciones, son corrupción, que le hicieron los narcotraficantes. O sea, él convirtió al Estado peruano en un narcoestado donde las Fuerzas Armadas protegían, esto es Vox Populi, no estoy diciendo un secreto, protegían a los narcotraficantes para quitarle ese financiamiento a senderos. O sea, se cortó ese financiamiento del narco a los senderistas para aislarlos y poderlos combatir, pero ese financiamiento se canalizó hacia el gobierno, entre ellos Fujimori y esa gente, para que no se unieran con los vecinos con los narcos, pero el Estado comenzó a proteger a los narcos. Entonces Claro, surge... esa es la razón
del peruano de a pie lo odie tanto y odia a su hija? ¿Esa es la razón o hay otras razones? A ver, pensémoslo bien. Yo creo que hay mucha, mucha propaganda Mediática. mediática de que Fujimori vendió las joyas de la casa, como si hubiese empobrecido al Perú. Por todo contrario, el Perú ha hecho un salto de desarrollo económico desde Fujimori. Yo creo que eso es mala prensa. Hay mala prensa en el sentido de que abusó malamente con las Fuerzas Armadas de sectores vulnerables. Se sabe que hubo una que otra mala política, que en el contexto de todo el desorden que había, se reconoce que son excesos, pero no eran políticas de Estado. No eran políticas de Estado. No era una política de Estado maltratar a los indígenas. Han sido contextos de Fuerzas Armadas o unidades armadas, de las Fuerzas Armadas que han hecho excesos, más por iniciativa propia, más por, digamos, el miedo al terrorista que se mezclaba, no con uniforme, sino como civil, entre el pueblo y no podían diferenciar entre el terrorista y el indígena. Para ellos, sobre todo que las Fuerzas Armadas no eran gente de la localidad, era gente de Lima, de otros sitios que iban a la sierra. Ellos no conocían la población y no reconocían quién era quién, ni por los rasgos, ni nada. Hay una pregunta que te quiero Espérate, hacer. y entonces el problema de eso es que son gente extranjera, que para ellos todos eran iguales, no diferenciaban quién es de qué localidad de la sierra o de otra localidad. Entonces confundían a la gente y atacaban por igual a todos y se defendían por igual de todos. Entonces fue necesario que los ronderos de la sierra, convencieran a las Fuerzas Armadas de que les armen para que ellos mismos combatieran al sendero. Y fueron en realidad los ronderos, eso sí, con el apoyo de Fujimori, que fue lo nuevo de Fujimori, los ronderos con el apoyo de Fujimori los que vencieron al sendero luminoso. Entonces fueron los mismos indígenas que vencieron a los senderistas, con el apoyo del armamento que le dio Fujimori. Hay una pregunta con respecto a las sociedades. Todos sabemos que cuando un gobierno, o sea, entra en su labor, o sea, un partido con ¿Ya? su líder, con su gabinete, siempre surgen ciertos problemas. Correcto. O sea, no Entonces, hay, natural es el poder, por lo cual yo sostengo que hay que limitar el poder ya, del perfecto, gobierno. sí. Pero más allá de los procesos que hubieron, o sea, sean morales o sean de Hubo asuntos muchos personales, procesos inmorales y ya, personalistas. morales, inmorales, ¿Mm? asuntos personales, etc., etc., ¿por qué el Perú creció en estos 30 años? ¿Qué fue lo que él aplicó para que el Perú creciera? Evidentemente, lo que hizo crecer Perú fue un liberalismo llamado neoliberalismo mercantilista mal aplicado. Fue mal aplicado porque no fue realmente liberal, fue un liberalismo que no hacía reducir el Estado, sino que lo hacía crecer, y lo que crecía, eso sí lo invertía en educación y salud, pues crecía. O sea, el Estado no redujo los impuestos y se achicó, sino que creció, aumentó los impuestos, digamos, extrajo los impuestos, y nunca quiso gastar menos, nunca quiso reducir los impuestos, que sería lo que haría un liberal. Entonces, digo, Ya, es ok. un neoliberalismo mercantilista que abrió los mercados, pero aumentó el poder del Estado. Cuando me hablas de abrir el mercado, bajó Bajo aranceles, aranceles, hizo que la dio competencia extranjera, concesiones o dio... espérate, hizo que la competencia extranjera ponga en jaque los oligopolios y los monopolios peruanos, de tal manera que el monopolio, al tener que competir en un gran mercado extranjero, ya no puede portarse mal. Ese es el milagro peruano. Sí, lo que sí, hay sectores que quedaron, digamos, oligopolizados. Otro punto, Digamos, la el banca, mercado de capital, banca, ustedes llegaron a sí, tener, llegaron a tener una moneda muy inestable, teníamos, una muy, muy devaluación. inestable, una Sí, inflación que lleva en todo el periodo, creo que en todo el periodo fue como 1 millón de %. sí. ¿Cuál fue el milagro de otra vez restituir esa moneda para que tuviese fuerza? Estabilizarla. ¿Qué se Ya, hizo? ya. ¿Por A qué? diferencia de Milei, que está tratando de algo parecido, de controlar la emisión, aunque lo está anclando de otra manera, pero a diferencia de controlar, digamos, el crecimiento de la masa monetaria de manera unilateral por el Banco Central, y dejaron el poder de sí poder expandirlo nuevamente, que es lo que buscan algunos, quitar el candado al BCR. Pues ese candado que tiene el BCR no depende de Julio Velarde, es una ley que lo encadena. Hay una ley dictada por el Parlamento con mayoría calificada que hace que el BCR no pueda, esté prohibido de financiar al Estado, más que 5% de la emisión. O sea, la 20ª parte de toda la emisión puede financiar el Estado, no toda. Entonces, la capacidad del Banco Central de emitir orgánicamente es muy reducida. Por eso que acá tenemos inflaciones que van del 2
al 5%, no más del 5%, porque lo máximo que puede emitir el BCR es 5%. Ya, Entonces, una pregunta, porque es muy importante. Bajo una óptica, esto es inmoral. Un ¿cuál dos que es por moral? ciento que el Estado se emita monedas y genere una inflación anual de un dos por Bueno, ciento. Un día lo conversamos sí, porque me hablaste de una cantidad de tiempo, por ejemplo, 10 años, 20 años, correcto. etc. Yo te expliqué de que en 20 años, un 2% sistemático es una inflación de baja intensidad, lo llamo yo. Para, Lo tomé el término de un compañero mío que es Marco Plaza. Una inflación de baja intensidad de 2% hace que en 20 años pierdas casi la mitad de tu poder adquisitivo de tus ya, ahorros. eso no es moral. Eso no es Eso es moral, eso inmoral. no es moral. Entonces, pero Pero a tenemos, pesar de eso, es mejor que 10, 20, 30, 40 por el claro, resto de Latinoamérica. pero ese es parte del proceso que estamos viviendo actualmente. Correcto, Parte de la correcto. enfermedad que estamos viviendo Correcto, eso es lo que actualmente. muchos no notan, ¿no? Yo O lo sea, aprecio mucho a Julio Velarde, lo aprecio mucho a Julio Velarde, ha sido mi profesor, un gran profesor, no se entendía lo que hablaba, pero un gran profesor. No, Julio ha manejado muy bien el Banco Central desde el punto de vista de los banqueros tradicionales, ¿no? Pues nosotros los austriacos tenemos una seria crítica claro, al sí. Banco Central, que es que no hay que hacer ni siquiera la inflación del 2%, hay que mantenerlo lo más estable posible. Si es posible, 0%. Lo que pasa es que Julio, al fin y al cabo, no es monetarista total, es una mezcla de monetarismo con neokeynesianismo, ¿no? O sea, es monetarista a largo plazo, pero en corto plazo es no neokeynesiano, porque maneja muy bien la oferta y demanda a corto plazo, adecuando la oferta a la demanda, justamente en el sentido que cree que el mercado más o menos funciona bien, pues necesita el control de los especialistas para que se porte bien, ¿no? O sea, al fin de fondo, Julio Velarde no es liberal, es un keynesiano, un ordoliberal quizás, Y es que parte, tiene en alto la inversión privada claro, porque cree que los privados por sí mismos no saben autogobernarse, ¿no? y es Que parte de, necesita a los tecnócratas y este para ser proceso salvados. político, inestabilidad política, ese es parte del proceso, de las pequeñas Bueno, esa es inflaciones, la de crítica que la, yo te a hacía en pesar, privado, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto que, digamos, claro, parte del malestar que tiene la gente es que le han robado la mitad de sus ahorros. claro, la En gente, 20 años, ¿no? claro, y en base también a, Claro. a los impuestos, etc. O Bueno, los sea, impuestos, digamos, el problema de los impuestos es, digamos, por lo menos es legislado y es transparente. El problema es que la inflación es un impuesto no legislado, es un impuesto oculto, es un impuesto criminal en realidad, porque es más, el gran Francisco de Vitoria, él decía que el tirano, si envilece la moneda, hay que asesinarlo, ¿no? Y que era en nombre de Dios que lo hacía, ¿no? Porque envilecía la moneda, le robaba al pueblo. Y eso era un gran pecado, ¿no? Yo lo estoy haciendo Julio. Lo estoy haciendo Julio, pero muy moderadamente, ¿no? Muy moderadamente. sabes que comenzamos con la primera pregunta y creo Ojo, eso no que, quiere decir que avale a gente como, ¿cómo se llama este infeliz? Mala, o Sánchez, que quieren pues soltar la no, moneda, claro, ¿no? obviamente son más radicales, Eso sea peor pero todavía. O sea, dentro de yo todo, sí, Julio es un santo. claro, Pero pero que hay cosas también, mejores, hay cosas claro, mejores. sí, sí, a veces hay un punto que, bueno, hay que ser un poco pragmático, ¿no? Claro. Para O sea, a tener veces ciertas hay que libertades. permitir Sí, poquito desorden para que no haya pero tanto desorden, ¿no? esos pequeños, Es como lo eh, que sea Santo Tomás. Hay que permitir que haya una zona roja para que no se desbande mucho la gente que tiene problemas. Eso es una doctrina católica, ¿no? Doctrina católica que hay que tolerar cierto nivel de pecado, cierto nivel de inmoralidad, porque la labor del Estado no es que el ciudadano sea perfecto moralmente, sino tenemos que obligar a todos a amar al prójimo. La perfección moral es voluntaria, pero lo que se exige como católico o como creyente es que hay un mínimo de que no existan pecados burdos, o sea, no matar, no estafar, lo mínimo necesario como para que la gente pueda coexistir pacíficamente. Ya la perfección moral es parte de la intimidad del proyecto privado. O sea, la ley no está para hacer cumplir la moral, sino hacer, digamos, una convención mínima para que la gente pueda pacíficamente convivir y hacer su propio proyecto moral. qué interesante que comenzamos viendo por qué tomaste el camino de estudiar Y economía. tiene que ver con Y esto, creo ¿no? Y regreso al tema, ¿no? De la moral. sí, hemos pasado por el tema de Fujimori, su Correcto, hija, Keiko correcto. Fujimori. Que creo que Hemos Fujimori es hablado una del persona muy señor, aplicada, sí, muy bien estudiada, y en ¿no? realidad tú tienes luz para tener, o sea, tener criterio o discernir estos procesos, ¿no? Eso era lo que más Que es lo que te gusta a ti, que te expliques, ¿no? Claro, a mí me gusta que me expliquen estos temas porque a veces es muy importante nosotros entendernos por la situación, por ejemplo, en la cual nos encontramos. Claro, Y creo que este mensaje debe llegar a todos los peruanos claro. para que puedan entender todos estos procesos. Mucha gente que alaba mucho el sistema no se da cuenta que este sistema le está robando en 20 años la mitad de los ahorros a la La gente. mitad de los ahorros, Sí sí. es que ahorran en soles, ¿no? Pero en dólares es igual, porque como el dólar no ha aumentado, es más, se ha reducido, también en su país de dólares les han robado, ¿no? Hablaste también de las apartheid, se dice. La parte es un concepto que Sí, me inspiró Alberto Mansueto, un gran maestro, que hablaba de estos dos pisos, los pisos pisados, los ya, ok. oprimidos, que no es pobres y ricos, sino que son los que mandan materia política y los que tienen que
a quien se extrae las rentas a través de la política, a través del poder coercitivo del Estado. O sea, hay capas de la derecha mercantilista y hay capas de la izquierda socialista, caviar, que extraen recursos a los que no tenemos contacto Y se político. forma esta polarización Y se forma esta en polarización dos bandos. agudizada todavía porque estos dos sectores extraen esas rentas a través de una inflación del 2% anual, ¿no? Y mira lo que estamos viviendo actualmente. Parte de ese Actualmente, el proceso. problema es que la gente no se da cuenta dónde está el problema. Creen que la derecha mercantilista es igual de culpable que la izquierda. No es la derecha mercantilista la culpable y la izquierda los santos. Pues los caviares tienen igual de culpa que la derecha mercantil, ¿no? La gente puede decir, bueno, porque ya en esta primera pregunta hemos desarrollado todo un Todo tema, un tema pero filosófico. quiero ser claro y también darle un mensaje a la gente claro. ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar? O sea, Bueno. no quiero unas medidas, porque siempre cuando se entrevista a una persona, bueno, las medidas, no, ¿cuáles son las medidas Bueno, que tenemos que tomar como Ujú. liberales, como Yo hablo como sí, liberal creyente, no como liberal ateo, creyente? como liberal creyente. Perfecto, sí. ¿Cuáles son las medidas, Kurt Noeding, Ujú. que se tienen que tomar para una transición con respecto a esta polarización política, Ya. con respecto a este mal que tenemos que tomar los ciudadanos Ujú. para poder tener una tranquilidad a corto, mediano y a largo plazo? Porque ya los Bueno. procesos políticos están Están en camino. sí, ya. En el corto plazo que sea muy difícil, ¿no? Porque históricamente eso lo analiza muy bien el libro del otro sendero en su segunda parte. La primera parte del libro del otro sendero es un poquito aburrida, ya muy empírica, ya desactualizada, pero es una parte muy buena y él analiza y propone, o digamos, presenta, de que históricamente ha habido tres soluciones a este problema de mercantilismo del apartheid. La solución rusa, una solución soviética, comunista, que lleva a situación peor, a más hambruna, más subdesarrollo, Cuba, Venezuela. La solución inglesa, que es la solución pacífica, que va ajustando el juego de derecho de tal manera que se vuelva más liberal o radicalmente liberal la economía, y la solución francesa, que es una revolución burguesa que pasa por las armas, pero que libera los mercados. Son dos revoluciones, una pacífica y una sangrienta, que llevan al liberalismo y una que lleva al comunismo, sangrienta también. De esas tres revoluciones, solo una es pacífica, la inglesa, la anglosajona. Y hay que ver que esa revolución anglosajona fue gracias a que había un ambiente judeocristiano, que es, creo, lo que falta un poquito acá en Perú, y que la Iglesia Católica tiene gran culpa de haberse metido demasiado en política, haberse metido demasiado en obras sociales, haber sido mucho trabajo de base social, pero se han olvidado de predicar el Evangelio. Porque si hubiese habido 500 años de evangelización, la ética de los peruanos es muy diferente. No han hecho más que sincretismo. No han predicado la palabra así como mandaba Santo Toribio, Mogrovejo. Han simplemente arrasado con todo templo superficial y han implementado lenguaje cristiano en realidad símbolos tradicionalmente paganos. O sea, el peruano sigue siendo un pagano que llama virgen del tal sitio al antiguo dios local. Eso lo estudia muy bien María Rosorowski, que hace un estudio del Señor de los Milagros y rastrea todos los símbolos y sus orígenes paganos. ¿No? Es una crítica muy dura con la Iglesia Católica, porque en realidad la Iglesia Católica ha fallado, es una iglesia fallida. No ha hecho su tarea de evangelización. Más que en ciertas élites y muy tibiamente. Se ha dedicado más a controlar el poder que a predicar a la gente. Por eso que también los evangélicos tienen tanta llegada. Pues ellos sí predican un evangelio al corazón, a transformar la vida de la gente. Mientras que el católico está más preocupado de que no haya escándalo, y mientras que no haya escándalo te permiten todo tipo de tonterías, el evangélico sí te pide un cambio radical en tu vida. Y eso es una crítica seria a ese tipo de cristianismo católico que no logra transformar las vidas, que se dedica mucho a orar no, a recitar el rosario, pero no hay cambio en la mayoría. Y los pocos cambios que hay, se vuelven sacerdotes, pero no hay una vida normal. No hay eso, lo que sí hace el Opus Dei, ¿no? Opus Dei tiene una vida de consagración, como familia o como individuo, y santificación de la vida del trabajo. Pues son, digamos, demasiados elitistas, demasiado selectivos. Esa visión pues, debería popularizarse, ya se predicada por todos. La vida se santifica, al día, en la familia, en el trabajo, que sí hacen los evangélicos, y que viene Lutero esa idea. La idea que el trabajo santifica, y no hay diferencia entre clero y pueblo, que ambos son llamados a sacerdocio real en Cristo. ¿No? Que claro, que era un clero que se encarga de la iglesia, pero que no es más santo que el pueblo. Y eso es también la nueva visión de Vaticano II, que los laicos son igual de llamados al servicio de Dios en su lugar laico como el sacerdote, que cada uno se especializa en su zona. Y eso no ha funcionado acá, no ha llegado ni siquiera a Vaticano II en Perú. Ya, eso es parte de la solución. Tú dices que Sí, tiene que predicar el eso es evangelio. parte básica
inmediata y que tiene efectos a largo plazo. ¿Otras soluciones? Sin esa base, yo creo que cualquier solución es cosmético. Sin esa base judeocristiana, cualquier otra solución es cosmética. Ok. Después tendrías que hacer, ese es un trabajo inmediato, pero a largo plazo, y a eso tendrías que agregar, y a esa es la parte más política, una reforma del Estado, una constitución que no cambie la parte económica, que es lo único bueno de esta constitución, sino que cambie la parte de la concepción del Estado, que implemente, ¿no? Como lo hacen todas las constituciones del Perú, que todas son producto del golpe de Estado, inclusive la del 79 fue condicionada por el golpe de Estado de los militares, todas son producto de un golpe de Estado, no solo la de Fujimori. Pero lo bueno de la Fujimori es que por lo menos entrega la economía al autogobierno, mientras que hay que decir autogobierno relativo, porque los contratos leyes valen para los extranjeros, pero no para los peruanos. Debería, igual que los contratos leyes que valen para los extranjeros, debería contratos leyes con empresas peruanas. Okay. No, bueno, es una pequeña crítica, ¿no? Pero en general la línea está correcta, pero la parte del Estado está muy mal diseñada. Sigue siendo un Estado que se sirve de la Constitución para agudizar el poder, para ejecutar mejor el poder. Cuando la Constitución lo que debería hacer es la idea de la Constitución, limitar el poder del gobierno. La O sea, Constitución, la Constitución no está llamada para perfeccionar el Estado, sino para limitar el poder del gobierno, ¿no? Pocas palabras. O sea, la perfección del Estado consiste en limitar el poder del gobierno, no en hacerlo más eficiente. Las constituciones fueron creadas para limitar el poder del Estado. Esa es la idea original de la Constitución. No para darle poder. La Constitución peruana son todo lo contrario, son para dar poder al Estado, al gobierno. Y por eso... Por eso que muchos presidentes, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica, dicen, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? La ley se usa para poder, para manipular a la gente. Y no está limitada por la Constitución. Entonces, es en realidad algo novedoso lo que estamos viendo hoy en día, de que hasta cierto punto la política está frenando a los presidentes, pero después de que hayan hecho mucho abuso, ¿no? Interesante, esto lo tienen que aprender, lo tenemos que aprender todos. Todos en Latinoamérica debemos aprender esa lección. La naturaleza de la Constitución es refrenar o limitar el poder del Estado, sí. Del Estado. No favorecer al Estado. No volverlo más eficiente. Que sea eficiente no depende de los que administran el Estado. Por lo que sea la Constitución, el reglamento de la Constitución, no es para que el Estado pueda ejecutar mejor sus normas, sino para que limite el poder discrecional de los que gobiernan. Y en ese sentido, esa es la segunda reforma que habría que hacer. Y la tercera sería que esa limitación del gobierno sea total. ¿No? Sabes que hay 19 ministerios y una cantidad de empresas estatales. Y ¿Perdón? Hay 19 ministerios en Perú. Correcto. Más de 70 empresas estatales. Sí. Y múltiples impuestos. Múltiples. Eso es favorecer al Estado. Eso es favorecer al Estado, claro, porque tú ves la cantidad de políticos que quieren llegar al Parlamento para poner a sus amigos, sus clientes, en empleos públicos. Es una forma de repartir la renta de los impuestos de todos nosotros entre sus clientes políticos. Y hay personas que no pueden saber ni escribir ni leer, pero tienen buenos cargos. Tú lo ves, o sea, gente que ha fundado universidades porque ni siquiera sabe sustentar una tesis. Pensionados, ¿no? Que ni siquiera, o sea, recibiendo pensiones por discapacidades cuando ni siquiera pueden estar discapacitados. Exacto. Casos, ¿no? Muchos casos de gente que, digamos, han simulado una discapacidad. Mira, te lo pongo un ejemplo. Hay muchos que tienen discapacidad y reciben con AIDS, correcto. Hay muchos que no tienen discapacidad y también reciben con AIDS. Exacto. Y gente como yo, que tenemos Tourette, no somos reconocidos como discapacitados. No tengo derecho a con AIDS. A pesar que tengo una discapacidad del Tourette, ¿no? Claro. Como si tú eres una cojera, como una persona coja, pues estudiar, pues ser buen profesional, pues coja. Yo también he estudiado y todo, y me han dicho, pero usted ha estudiado, sí, pero tengo Tourette. No está en la lista de los discapacitados. Sí, bueno, interesante. Y no digo que los discapacitados son privilegiados, sino que necesitamos cierta protección. ¿Por qué? Pues yo, por mi Tourette, a veces hago señales obscenas, algo así, sí, que se podría confundir con un acoso sí, a alguien y es un problema neurológico, ¿no? Bueno, televidentes, es un gusto compartir esta información con ustedes de parte del profesor Kurt Noeding y, bueno, su alumno José Mata. Nuevamente estaremos colocando algunos otros temas, otras preguntas que el profesor estará desarrollando y también respondiendo dudas para seguir creciendo en comunidad. Correcto. Y así, bueno, seguir aprendiendo de sus conocimientos, profesor. Así Gracias. que, bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Bueno, hasta luego, señores. Una bendición para todos y acuérdense que aunque no crean, Dios los bendice. Amén.